Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar. Como siempre, la intención es estar analizando la situación global y local desde una perspectiva de inversor. Por razones obvias, hoy vamos a dedicarle un poco más de tiempo a que lo habitual a la situación local. No sé si voy a ayudar demasiado, pero al menos esa es la intención de discutir, me parece siempre válida. Muy bien. A modo de resumen, en el terreno internacional, lo que queremos resaltar es la sensación de que todo el mercado está demasiado enfocado en el riesgo de recesión y en la reacción que la Fed va a tener respecto a esto. Preocupación válida, obvio, pero que tiene cierto vicio de miopía, a mi entender, porque menosprecia groseramente el tema inflacionario tarifario que todavía está pendiente, la abierta amenaza institucional a la autoridad monetaria, que vamos a desarrollar un poco más, pero que es algo que no tiene precedentes o que yo no recuerdo, los efectos adversos de la situación fiscal, que no parece preocupar demasiado a nadie, y la remanente incertidumbre sobre la política en general, ¿no? Como que todo eso hoy el mercado no lo incorpora y se concentra en algo que aparte tiene dudosa evidencia. Entonces, la idea es ver si discutimos un poquito eso para eh, tener una mejor panorama de lo que significa en términos de riesgo de activos. Empecemos por la inflación. Aquí lo que podemos ver es que en Estados Unidos al menos la inflación se está estabilizando en el 3% anual. Europa ha seguido convergiendo y hoy no parece tener un mayor problema. Estados Unidos, que había tenido una buena performance en los últimos meses, empezó a ver presión nuevamente. Y lo que sabemos es que el impacto de las tarifas viene gradualmente, porque en parte recién ahora uno tiene cierta certeza hasta cierto punto, si la justicia lo confirma, pero al menos hay certeza de lo que significa, de qué valores de tarifas estamos hablando, un aumento de casi 15 puntos porcentuales, que todavía tal vez no se ha reflejado, que en parte hoy pareciera que se absorbe por los grandes markups que tenían las empresas después de la pandemia, pero que eventualmente empieza a ser erosión y algo de eso debiéramos ver. Ayer Powell fue muy claro cuando menciona cierta preocupación que la inflación de bienes hoy está casi en el 3%, algo que también vimos en los datos de precios al productor, que fue muy bueno en el headline, pero cuando uno mira el detalle tiene inflación de bienes al 3%, y que esto se compara con históricamente o previo a la pandemia una inflación de cero en los bienes. Entonces, hay ahí un impulso latente que yo creo sinceramente que el mercado menosprecia por completo. Siempre está bien el argumento oficial de que las tarifas debieran significar un salto de precios y no de inflación. Lo que pasa es que cuando el proceso sucede, se confunden los signos y los síntomas, y eso puede dar lugar a cierta permanencia de la inflación. Y eso es justamente lo que la Fed debiera tratar de evitar. Y hoy pareciera no estar tan preocupado por eso. Ya vamos a llegar un poco al tema Fed. Bien, si los registros de inflación vienen relativamente bien, porque hay que reconocer que yo personalmente hubiese esperado una presión mayor a esta altura, dado el impacto tarifario, eso todavía no pareciera verse solo en el margen, pero lo que sí vemos es un impacto sobre las expectativas. Estas son las expectativas de corto plazo para Estados Unidos y Europa. Bien arriba del 3 en Estados Unidos en 12 meses, Europa un poco por abajo, pero lo más preocupante es esto, son las expectativas estas son implícitas en los swaps de 5 años vista, quiere decir una expectativa a 5 años en la segunda mitad de la próxima década. Y lo que vemos ahí es una inflación que sí en Europa converge al 2%, que es el target oficial,
pero que en Estados Unidos se mantiene muy arriba. Hoy estamos 3%. Obviamente para los cánones argentinos parece un error de cálculo, pero 1% más en la historia americana significa un cambio de política, un cambio de paradigma. Entonces, eso hay que incorporarlo y me parece muy relevante tenerlo en cuenta. Así que inflación, expectativa de inflación, no necesariamente ancladas, aunque la inflación pareciera que sí. Es verdad que tuvimos datos de mercado laboral muy malos. Si uno mira lo que ha pasado en las últimas 3 o 4 meses, la demanda o el crecimiento de demanda de empleo, perdón, el crecimiento del empleo, que refleja de alguna manera la demanda, cayó brutalmente. A eso se le agrega que en su revisión anual, el Bureau of Labor Statistics achicó el cálculo. Estas son estimaciones que se van haciendo mes a mes, pero de fondo hay una revisión por muestras contra población que se hace una vez al año, y esa revisión se achicaron en 1 millón de puestos, casi 1 millón de puestos, los puestos de trabajo, que es la revisión más grande de la historia. Con lo que hay esa sensación de que tenemos un mercado laboral que sí está sufriendo de alguna manera. Lo vemos al menos en el tema de empleo. Desempleo todavía sigue siendo en niveles razonables, tiene que ver un poco con la oferta, pero ahí es donde está el punto que yo quería también introducir a la discusión, que es que cuando uno mira los niveles de ingreso laboral, en estos 4 meses que tuvimos una fuerte reducción del empleo, tenemos esos ingresos laborales todavía muy firmes. 5% cuando uno acumula todo lo que significa ingresos, contra una inflación esperada de 3, es un nivel de productividad en el rango alto, con lo que no necesariamente está mostrando un problema en el mercado laboral, al menos una falta de demanda. Lo que da lugar este dato o esta combinación de datos es sí a la hipótesis de que tal vez lo que estamos viendo en el mercado laboral americano es un problema de oferta y no de demanda. Y cuando uno mira el comportamiento de algunos sectores, los más castigados han sido los intensivos en inmigrantes. O casualidad, cuando la política migratoria está haciendo daño a la oferta laboral. Eso queda claro, independientemente de la decisión política. Construcciones es uno de ellos, la manufactura también, el empleo agrícola, que no está incluido acá. Todo eso da, al menos permite preguntarse que tal vez no estemos en una situación de mercado laboral tan mal. Y cuando uno mira otros elementos, otros indicadores de actividad, en realidad ve parte más de lo mismo, que es una fuerte resiliencia en esos indicadores. Estas son expectativas o encuestas distintas que van mejorando mes a mes, no demuestran una preocupación creciente, o también encuestas sobre la situación actual, que tampoco parecieran hoy reproducir lo que nos está insinuando el mercado laboral. Esta semana tuvimos los datos de ventas minoristas en Estados Unidos, fueron fortísimos, mucho mejor de lo esperado, con lo que hay elementos para dudar qué tipo de desaceleración estamos viendo en la economía americana, si no está demasiado exagerada por este comportamiento especial del mercado laboral. Lo que sí sabemos es que las tarifas eventualmente causan un impacto, y eso lo estamos viendo en particular en los planes de inversión. Estas son encuestas que se van calculando y comparan un poco los planes de inversión con los costos de insumos. Y lo que uno ve es que un fuerte aumento de insumos, claramente asociado a la política arancelaria, está retrayendo decisiones de inversión. Eso es lo que uno sabe del impacto tarifario, por eso siempre se esperaba en todas las proyecciones que tuviese un impacto, un efecto sobre el crecimiento americano, y lo estamos viendo al menos en
en los planes de inversión, cosa que hay que tener en cuenta y que obviamente sería una de las razones por la que la autoridad monetaria debiera ser cauto. Pero, en resumen, es una historia que tiene tantas expresiones como uno quisiera o interpretaciones, y entonces no necesariamente está anticipando la necesidad de una fuerte baja. Bueno, de tasa, ¿no? Un relajamiento monetario. Dicho esto, la Fed, no sé si ignorando o tomando un juicio de valor, desde el Jackson Hole, el seminario de agosto, medio que anticipa que está más preocupado por el empleo que por la inflación, y en las semanas previas a ayer casi que anticipó que bajaban las tasas, ¿no? Y ayer eso sucedió. Es más, creo que a mí me dio cierta tranquilidad que la baja fue de 25 basis points nada más, porque mi gran preocupación es cuánto de presión política hay en esta decisión de la Fed. La Fed no solo ayer dijo que bajaba 25, anticipó por un poco el promedio o la media de sus partícipes que hay 2 cortes más este año y que después hay un corte cada año en los próximos 2 para llegar al 3% hacia fines del 27. Una posición que muestra convicción y que muestra la necesidad de seguir bajando. Mi duda es cuánto de presión hay. Claramente la presión ha sido explícita. El presidente Trump, el secretario Bessent, ha criticado fuertemente la política de la Fed. Esta semana se conoció que el Senado terminó justo antes de la votación de ayer, terminó aceptando la candidatura de Stephen Mirand, que era el presidente del Council of Economic Advisors del presidente. Mirand, que acepta ser gobernador clamando independencia, pero casi provocadoramente no renuncia a su puesto en el Council. Con lo que hay una sensación de que algo está pasando, no es común, y la presión de la política eventualmente genera una falta de independencia que es vital para el funcionamiento con credibilidad, pues básicamente la política monetaria funciona en base a eso, de poder anticipar lo que el compromiso de la Fed, y creerlo, y eso es lo que me parece que se empieza a poner en duda, cosa que también debiera tener un impacto sobre los activos de riesgo, cómo mirar los activos de riesgo, ¿no? Independientemente de eso, el mercado prácticamente coincide con la Fed y espera un poco más acelerado la reducción de tasas que la Fed, no mayormente. En 3 años volvemos casi todos a lo mismo. Bien, ese cambio de posición en la Fed desde Jackson Hole fue el que le dio nuevo dinamismo a la renta fija. Hemos visto muy buen comportamiento de todos los bonos. También ayudó al equity en el margen. Equity casi que no necesita ayuda, pareciera. Y lo que vemos es sí una curva que tiene una pendiente adecuada, que empieza a ver reducidas las tasas cortas, y también eso se ha permitido ver una reducción de las tasas largas en las últimas semanas, menos el largo, el 20-30 años. Em, y, y eso, cuando uno lee a los análisis específicos del mercado de bonos, también se ha visto casi facilitado, si se quiere, por fuertes intervenciones del mismo Tesoro en su mercado, básicamente proveyendo liquidez. Yo traté de graficarles eso acá. Este es un índice de volatilidad en bonos que venía alto para las series históricas y que se ha bajado fuertemente desde la elección de Trump, y se espera que esto siga consolidándose en un nivel más bajo. Y eso, para los especialistas de este mercado,
como que explica parte de la euforia del fixed income también, al menos en ese mercado específico del tesoro. Eso es importante porque no deja de ser una intervención no necesariamente natural. Creo que hace sentido el proveer liquidez y bajar volatilidad, pero vale la pena mirar que tiene otras consecuencias. Fíjense, acá yo les presento un gráfico con la participación de la deuda corta en el total de deuda americana, y lo que hemos visto en los últimos meses, algo que empezó en la administración de Biden y que fue muy criticado por Bessent desde la posición privada, pero que ha seguido y que pareciera que va a seguir, es el aumento de la participación de la deuda corta sobre el total, que de alguna manera agrega fragilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los shocks se van a sentir mucho más en la estructura de deuda hoy que en una estructura de deuda que depende fundamentalmente de la tasa larga. Así que hay que tener cuidado de eso. De vuelta, yo lo que trato de mostrarles hoy es elementos para no estar conforme con lo que uno está viendo en términos de euforia y gran rendimiento del mercado, y la búsqueda de formas de contener riesgos si es que estos riesgos realmente existieran. Conclusión, hemos visto que las tasas reales americanas han bajado bastante, y esto estamos hablando calculado en el 10 años, son las tasas reales implícitas en los TIPS americanos, y eso se ha logrado aún a pesar de una suba del term premium, que es un poco la medida de riesgo a futuro, de incertidumbre, que alguna vez les comenté cómo se calculaba. Esto es notable porque yo pienso que en la actualidad, con tantas indefiniciones de política, tanta amenaza de ruptura de institucionalidad, no solo en el término arancelario, de asociaciones económicas con otros países, sino también en términos de los fundamentos institucionales de la autoridad monetaria, el debilitamiento de la situación fiscal, el dólar como activo de reserva, todo eso debiera estar reflejado en una suba de term premium o de prima de riesgo. Ha sido moderado y ha sido más que compensado por una baja de la tasa real. ¿Ok? Eso obviamente ha ayudado mucho a lo que ha pasado. La gran pregunta es si no estaremos pecando de optimista en todo este mercado. Recuerden también que a todo esto hay que sumarle el presupuesto aprobado hace un par de meses, que no deja de empujar un déficit relativamente alto. Hoy hay algunos analistas que confían o que ven con buenos ojos que la recaudación arancelaria crece mucho, y eso es una gran ventaja. La gran duda al respecto es que no queda muy en claro cuánto de eso es permanente. Todavía está en la discusión en la justicia si el Poder Ejecutivo tiene autoridad para introducir los aranceles como lo hizo y de la magnitud que lo hizo, y esto está pendiente de una decisión de la Corte que no queda claro cuándo va a venir, pero que va a venir, y tampoco queda claro cuál va a ser la definición final. Y después del impacto económico que tiene ese presupuesto expansivo, si se quiere. Justamente ayer estaba leyendo un artículo reciente que salió analizando el impacto de la fuerte baja de los impuestos corporativos en el 2017, en la primera administración de Trump, y la falta de evidencia que eso ayudó en lo más mínimo, más que en reducir impuestos. Quiere decir, no se vio reflejado en un aumento de inversión, no se fue reflejado en un aumento de crecimiento, ni mínimamente para compensar el costo fiscal que eso tiene. Entonces, estamos ante una situación que todos quieren creer que va a funcionar muy bien, pero uno debiera empezar a tener algunas dudas al respecto. En este contexto estamos con los spreads de bonos más bajos de la historia y con valuaciones de acciones más altas de la historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en este contexto? La verdad es muy difícil. Yo sería muy cuidadoso en términos de duración en el fixed income. Hemos venido en estas charlas de alguna manera recomendando
fixed income de buena calidad, que creo que ha funcionado muy bien. Ahora vamos a ver un poco los resultados. Eso sigue siendo, me parece, valioso. Tal vez cuidarse un poco con valuación, con efecto de duración, porque tal vez las tasas cortas sigan bajando. Eso pareciera que es bastante natural. El tema es qué pasa con las tasas largas ante tantas discusiones y tantas dudas institucionales. Entonces, ser cautos al respecto. En términos de acciones, lamentablemente lo que hoy parece tener más sentido son las acciones grandes ganadoras de los últimos meses. Fíjense lo que han sido los earnings comparados entre las grandes compañías tecnológicas y el resto. Son las únicas que hoy se convalidan en sus earnings y probablemente eso pueda seguir así. Hemos discutido 1000 veces que hay distintos escenarios, pero hay uno donde hay consolidación de estas empresas. Son las que tienen hoy la fuerte inversión en tecnología. Para colmo, el Big Beautiful Bill les ha dado muchísimas ventajas en términos de amortizaciones rápidas sobre la inversión de capital, que son lo que prácticamente están haciendo estas empresas, con lo que casi todo pareciera indicar que son ganadoras y pueden seguir. El tema es la evaluación. Nadie sabe muy bien dónde estamos parados en términos históricos, tal vez porque es difícil compararlo con la historia, pero algo de cautela debiera necesitarse. Bien, y después un punto también que me parece interesante, lo he visto en algún reporte, y es esto de que si uno mira lo que está pasando con el equity global y las tasas, las expectativas de tasas de interés en Estados Unidos, esto mirando el diciembre 25 en el tiempo, lo que uno ve es que empezamos a tener ya menos tracción entre las bajas esperadas y el equity. Con lo que estamos hoy en un escenario casi de price perfection que hay que empezar a reconsiderar, ¿no? Ante todas estas dificultades, lo que pareciera ser una recomendación casi natural son los commodities ante la pérdida de posición histórica del dólar, que lo vemos muy claro en términos de la decisión de los activos de reserva de los bancos centrales del mundo, donde la pérdida del dólar fue ganando espacio en el oro. Pero me parece que todos los otros commodities tienen ese espacio porque son una defensa contra la inflación que nadie cree que va a estar. Y además contra este ataque institucional a través de la pérdida de valor del dólar, ¿no? Siempre históricamente los commodities han raliado cuando el dólar cae en su valuación. Y además tenemos algunas valuaciones relativamente buenas. Petróleo, por ejemplo, hoy castigado un poco por las decisiones más de la oferta, pero cuando uno mira el sector energético y lo asocia con la tecnología y la demanda de energía que va a requerir la inteligencia artificial, me parece que es un buen lugar para estar. Otro lugar razonable son los laboratorios, también muy castigados, que a mi entender son grandes beneficiarios de lo que la revolución de inteligencia artificial puede proveer y hoy por políticas específicas está muy castigado. De vuelta, son todas menciones dentro de un universo donde cuesta encontrar valor con confianza, ¿no? Y aquí los rendimientos, a modo de resumen, que son, que de alguna manera nos han hecho un poco de apoyo, porque nosotros hemos venido hablando del investment grade como un muy buen activo ya hace casi un año. Se está dando, este año en el rendimiento anual ha sido muy alto, más aún que los high yields, y con una volatilidad relativamente razonable. Fíjense, el equity también rindió muchísimo, pero con muchísima más volatilidad. Depende de eso de los estómagos respectivos de cada inversor. Y sí hay que volver a repetir un poco lo que está pasando dentro del High Yield Universe, que es que los más débiles
nombres en términos de calidad crediticia han sufrido bastante en los últimos meses. Quiere decir que esto no ha sido algo casi que común para todo el fixed income, sino que los CC, triple C, por ejemplo, han sufrido muchísimo o no han sido beneficiados del mismo rally que vimos en el resto, que tiene que ver con la preocupación más recesiva que uno puede ver en el mercado americano. Muy bien. Bueno, con esto pasamos a... Déjenme tomar agua porque la voy a necesitar. Bien, a ver, cuando nos juntamos en junio o a fines de junio, de alguna manera anticipamos la tensión cambiaria preelectoral, era casi una obviedad, eso sucedió, pero se sucedió en su dimensión total, creo que fue mayor. Obviamente los resultados de la provincia de Buenos Aires exacerbaron ese temor electoral y la polaridad que existe en la política argentina, que es o el responsable y el totalmente irresponsable, y eso obviamente asusta muchísimo a los mercados, y debiera. Lo que sí me da la impresión, si quieren a modo de anticipación, y ahora vamos al desarrollo, es que hay como un sentido de entrega, de que está todo terminado y que me parece que es una exageración brutal, como siempre pasa en los mercados, particularmente en la Argentina, donde las sombras del pasado nos siguen persiguiendo y es lógico. Pero a mí me sorprende cómo se minimiza de alguna manera algunos logros extraordinarios que se han alcanzado. Ni que hablar del tema fiscal, pero al mismo tiempo del control de nominalidad. Fíjense que el tipo de cambio se ha movido 40% en 4 meses, y no hemos visto una situación de inflación ni siquiera reaccionando mal. Es decir, un pass-through casi al estilo de un país normal, que debiera ser así, que muchas veces lo discutimos. Era lo que en general pasa cuando la macro está ordenada y el fisco no echa leña al fuego, pero que la historia argentina nos jugaba en contra y que podía agregar inercia. Bueno, hoy estamos viendo que esa parte también ha sido un éxito notable, que de repente empieza a perder importancia dentro de la evaluación de los inversores. Esta mañana han visto cómo abrió el mercado muy mal, como que hay esa sensación de que ya no hay nada más que hacer, y a mí me parece que eso es totalmente incorrecto. Si quieren adelantarnos a la conclusión final, creemos que el gobierno tiene en las bandas cambiarias el régimen para resistir hasta octubre. Es un compromiso que logró con el fondo y el fondo lo tiene que respetar. Está la discusión de cuánta munición hay detrás de esa banda, si hay algún límite específico o no. Sinceramente, yo creo que puede haberlo, pero que debía ser suficiente para llegar a octubre con cierta contención, y a partir de ahí decidir cambios contingentes a los resultados. Al fin y al cabo, va a depender un poco de lo que pasa con la elección, lo que uno puede hacer a posteriori, pero hay salidas de alguna manera, las trabas que está encontrando la estabilización actual, y eso vamos a discutir ahora. Bien, empecemos por el tema inflacionario. Perdón, pero yo también estoy mareado. Empecemos por el tema elecciones. Tal vez no mi fuerte, pero déjenme al menos pensar con ustedes. Eh, Claramente fue una gran sorpresa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Era una batalla difícil para el gobierno, pero el resultado fue peor. Si uno mira la única evidencia que tiene, que hasta ahora viene correlacionando muy bien con la política, que es el índice de confianza de gobierno y de confianza del Ditela, lo que veía es que en el Gran Buenos Aires en agosto la caída de apoyo había sido bastante dramática, mucho más que en el resto. Y cuando uno compara los niveles, todavía hay a nivel nacional, excluyendo
el Gran Buenos Aires un apoyo de casi 10 puntos más que en el Gran Buenos Aires. Con lo que hoy da toda la impresión de que medimos, lamentablemente, la primera evidencia de medición política fue en el peor lugar y que esto no debiera ser tan terrible a nivel nacional, ni que hablar si esto despierta preocupación dentro del votante. Algo elemental para notar es que el peronismo en la provincia no sacó más votos que antes. Los que no sacaron más votos, o los que sacaron menos, fue el gobierno y su alianza. Y eso de alguna manera refleja a gente que que más bien no está movilizada para ir a votar para el gobierno, pero no necesariamente está para apoyar lo que la oposición representa hoy. Yo creo que eso puede ayudar en las elecciones nacionales. La gran pregunta es cuánto de esta situación empeora de acá a octubre, y esa es una gran pregunta porque lamentablemente el gobierno no tiene tanto espacio de maniobra, ni en la política ni en la economía. En la política puede haber cambios, es más que bienvenido el cambio de tono y de forma del presidente en la presentación del presupuesto. Hay espacio de negociación, evidentemente. El anuncio del presupuesto tiene de alguna manera incorporado todo lo que le están vetando en contra. Así que hay cierta flexibilidad, pero el maltrato del pasado me parece que va a pagarse caro en los próximos 6 semanas y dudo que haya demasiada voluntad de cooperación. Eso no quiere decir que la oposición, gran parte de la oposición, sea desestabilizadora, ni mucho menos. Creo que a la hora de la verdad va a haber algo más de cooperación. El ejemplo de ayer fue, votaron en contra del veto casi todos, hasta algunos aliados, en lo que fue salud y universidad, pero no se pudo llegar a votar la nueva iniciativa sobre el tratamiento de las DNU, porque ahí sí hay un sentido de estabilidad política que la oposición racional va a apoyar en casi todas las circunstancias. Entonces, ¿hay poco espacio para mejorar la política? Sí, pero me parece que hay un apoyo de base que sigue y hoy como están las cosas es muy probable que el gobierno logre su capacidad de veto o mantener su capacidad de veto para las elecciones, que va a ser fundamental. Yo hoy calculo que el tema reformas va a tener que quedar para un próximo gobierno, pero sinceramente a esta altura lo que importa es la macro más que otra cosa. Cuando uno trata de ir a lo cualitativo en algunos de estos indicadores de confianza, esto es todo del Ditela, lo que sí ve son dos cosas relativamente preocupantes. Una es que fuerte pérdida de apoyo sucedió entre los jóvenes, algo que mantenía de alguna manera el gobierno muy bien. Y la otra pérdida importante es entre los que ven que la economía no está mejor o no va a estar mejor. Y ese es un punto relevante porque quiere decir que la economía también tuvo un ponderador en el resultado electoral de la provincia y la clave ahí es tratar de minimizar los daños marginales que podemos tener en los próximos 6 semanas. Bien, vamos a algunos de los elementos que puede hacer, que puede de alguna manera dimensionar daños o beneficios políticos de acá a octubre. Tema inflacionario, la verdad, creo que viene muy bien. Hoy ya hay primeros cálculos de inflación de alta frecuencia. Nadie está pensando o está viendo una fuerte aceleración de la inflación, ni mucho menos. Lo que las encuestas, el REM en particular, sugieren es que la gente espera un movimiento de tipo cambio eventualmente, pero no necesariamente en la inflación. Ayer tuvimos el dato de precios mayoristas en 3,1 que de alguna manera refleja el debilitamiento del peso, pero todavía no hemos visto eso traducido en una presión inflacionaria tan típica del pasado, que eso es
un gran éxito de lo logrado por el gobierno que creo que se está minimizando, porque eso da mucho margen de maniobra. Claramente la actividad jugó a favor, no de la política, sí de la inflación. Cuando uno mira los distintos indicadores de actividad, la verdad que no hay ninguno que esté sobrepasando. En el agregado pareciera que sí, cuando uno mira el EMAE, pero en general los sectores están, en el mejor de los casos, como antes de la elección. Y lo que sí vimos recientemente es que hubo un fuerte rebote. Estas son tasas de crecimiento del PBI, del EMAE, pero, perdón, anuales o trimestrales, anualizadas. Y lo que vemos es que el fuerte rebote que tuvimos hasta enero se empezó a desacelerar después. Y ayer el número que nos dio el INDEC de la actividad del segundo trimestre confirma que en realidad ya en el segundo trimestre la economía no agregó valor, con una mínima caída, pero prácticamente estancamiento, que claramente tiene que ver con lo que está pasando en ambas dimensiones, en la política y en la inflacionaria. Lo que también creo que no ayudó demasiado fue el manejo monetario que tuvo el gobierno en las últimas semanas. Fundamental fue el cambio de política monetaria a partir de la eliminación de las LEFIs. A partir de ahí tuvimos un fuerte incremento de tasa y una fuerte volatilidad en las tasas. A mi entender, esa decisión menospreció dos elementos fundamentales del tema monetario. Uno es que es muy difícil pensar en el manejo de liquidez de los bancos sin un activo de liquidez respaldado por el Banco Central, porque históricamente ha funcionado así, porque es lo único que tiene un valor donde la liquidez se valida. Y en el cambio que se hizo con un instrumento público más largo, sin un respaldo explícito del Banco Central, empezó a ser un instrumento muy imperfecto para manejar la liquidez y eso hizo que los bancos actuaran defensivamente. El gobierno lo interpretó como una provocación, pero en realidad era prácticamente una deficiencia técnica en el manejo, sin la herramienta de amortiguar shock de liquidez. Los bancos retienen liquidez y el gobierno ahí subió encajes y empezamos una secuencia de lucha por la liquidez que empujó las tasas más de lo debido y agregó muchísima inestabilidad. Y eso, a mi entender, sinceramente, creo que generó la sensación totalmente incorrecta de que esos niveles de tasas eran fundamentales para mantener estabilidad cambiaria que no se venía manteniendo muy bien. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa cuando uno baje estas tasas a niveles normales? Y la verdad es que no tenía mucho que ver con el tema cambiario. Creo que lo anticipó y hasta cierta forma lo exacerbó en los meses, en las semanas previas a la elección. Por suerte ha habido una mejora en el manejo de esto, tal vez no con el mecanismo más perfecto, pero el central ha encontrado la forma de hoy de reducir la volatilidad y con suerte eso no es que garantice tasas bajas, pero garantiza tasas bastante más bajas que antes, aunque más altas que a principio de año, pero con mayor estabilidad. La otra gran subestimación que para mí tuvo el gobierno, que es muy común en la discusión económica, yo tengo con muchos colegas, es que yo siempre vi los bonos en pesos del gobierno como una demanda forzada por las restricciones cambiarias. Y eso hace que esos bonos en pesos son automáticamente pesos cuando sean necesarios. Y el gobierno no pareció terminar de ver eso por completo. Acá yo les grafico las dimensiones de cada uno de estos elementos monetarios. Fíjense que hoy la base es menos de la mitad de lo que presentan los bonos en pesos. Y los bonos en pesos amortizan casi 50% de la base todos los meses, aunque parte de eso tiene bancos públicos. Con lo que es muy difícil tratar de
enfocarse en el manejo de la base cuando hay alguien, hay otra variable que constantemente va a modificar ese comportamiento. Entonces creo que eso terminó generando esta volatilidad, terminó generando también una volatilidad regulatoria que no es buena y terminó afectando la economía muchísimo más de lo necesario. Creo que el dólar podía haber estado donde estaba previo a las elecciones y las tasas hubiesen subido apenas un poco y no teníamos esa sensación de descontrol que creo que, que sufrió mucho el gobierno a la percepción de la sociedad que lo veía completamente hábil para manejar estos temas y que de repente empezó a tener problemas. Y eso creo que fue bastante nocivo para lo que pasó a posteriori, ¿no? Y obviamente se vio reflejado en la elección de la provincia. Bueno, con eso vamos al tema cambiario, tema central hoy. Hemos visto la tensión, ya estamos en la banda. Sinceramente, yo creo que la banda está para usarse y está para que el gobierno trate de contener volatilidad ahí. Creo que el compromiso con el fondo es firme y además, y muy importante, el tipo de cambio empezó a funcionar. Fíjense lo que ha pasado con la cuenta corriente cambiaria en los últimos 3 meses. Se ha dado vuelta. Estamos generando hoy una cuenta corriente cambiaria mensual de 2.000 millones de dólares o más. Lo que nos falta es contener la cuenta financiera, que de alguna manera fue ayudada, si se quiere, por la apertura o por la eliminación de las restricciones cambiarias. A mi criterio, fue una decisión valiente del gobierno, que probablemente haya sido la adecuada. La gran discusión hoy con el diario del día después, pero que de alguna manera estaban mis dudas en ese momento y nuestras discusiones, ustedes lo saben, es que cuando uno permite el arbitraje entre los individuos y los corporativos con la eliminación de la brecha, empieza a darle salida a muchos corporativos que no tenían esa posibilidad. Y yo creo que eso en gran parte explica lo que hemos visto de salidas de flujo en los últimos meses. Eso puede corregirse o no, depende cómo se lo ve desde la política, pero sí ha sido un elemento de deterioro de los flujos de capitales que cuando la cuenta corriente se está dando vuelta no nos permite visualizar ese beneficio por completo y por eso hay que tenerlo en cuenta. Pero este turnaround de las cuentas comerciales es fundamental porque eso es lo que va a terminar de alguna manera definiendo la solidez de la salida argentina o no. Cuando uno mira el tipo de cambio de hoy, estamos realmente en una posición de tipo de cambio bastante buena. Obviamente hubo mejores, pero hubo mejores en situaciones muy delicadas. Es decir, no podemos comparar la situación macro de los momentos donde el tipo de cambio era mucho más depreciado. Sin ir más lejos, hoy hay muchos que están comparando la situación con el comienzo de la tensión cambiaria en el gobierno de Macri. Fíjense que estamos en 40% real arriba de ese tipo de cambio. No están las posiciones del inversor extranjero. Hay superávit primario y financiero, bueno, discutible si se quieren, pero en menor grado. Em, lo único que queda es el temor del futuro, que es volver al pasado. Y eso es lo que de alguna manera se va a definir en estas elecciones. Pero me da la impresión de que hoy el gobierno puede hacer un atributo de que ha logrado un tipo de cambio que en principio empieza a funcionar. Obviamente la historia argentina no permite ver eso demasiado bien, pero está funcionando y se están viendo en los datos. Entonces, hay que también incorporar eso cuando uno piensa en qué es lo que va a pasar a partir de las elecciones.
Aquí yo les mostraba un gráfico que alguna vez les utilizamos en el pasado, que fue una media móvil de 12 meses para eliminar de alguna manera estacionalidades en las cuentas financieras y cuenta corriente, y la exclusión de ingresos excepcionales en términos de los flujos de capitales. Esta es la balanza de capitales financiera en 12 meses en media móvil, y esta es la misma, pero que elimina el impacto del blanqueo y del ingreso de dólares de organismos internacionales. Quiere decir que a pesar de todo lo logrado, la falta de ingreso o la salida de dólares sigue siendo igual que hace 12, 24 meses. Pero la clave acá es que esto se está dando vuelta y que eso empieza a revertirse y empieza a generar los dólares que necesitamos. Una vez que esto empiece a ser más nítido, es cuando me da la impresión la dinámica puede cambiar por completo y el gobierno va a tener que hacer algo al respecto para de alguna manera usufructuar de eso. Fíjense lo que son los años, los datos al día de hoy. En el año, la cuenta corriente cambiaria arrojó un superávit de 9 mil millones de dólares. La financiera, un déficit de 9 millones de dólares si no se cuenta el fondo y, bueno, este año fue el fondo nada más. Con lo que no estamos tan lejos. Es solo empezar a tener un superávit mayor que le permita al gobierno acumular reservas y con eso empezar a dinamizar la lógica de que esto funcione. Obviamente vamos a seguir dependiendo del flujo de capitales. Hoy en las metas del fondo tendríamos que comprar 5 mil millones de dólares de acá a enero. Me parece algo bastante difícil, eso se puede corregir, pero sí el gobierno va a tener que estar pensando después de las elecciones en una política consistente con la compra de reservas. Si los resultados electorales son muy buenos, probablemente pueda comprar reservas dentro del margen que le da la banda actual. Empezar con algo que no sea un daño importante en el mercado. Hoy hablamos de una meta de 5 mil millones de dólares en el año, son 20 millones de dólares al día, que es el 5% del flujo que vemos en el mercado cambiario diariamente. Nada que realmente modifique demasiado la dinámica actual. Con lo que ese movimiento inicial puede generar algo de mejora en el financiamiento, puede haber también alguna actividad con más iniciativa de parte del gobierno en términos de algún canje de deuda de corto plazo o de financiamiento de corto, que sea caro, pero que sea un financiamiento de corto que refuerce lo que se está haciendo en términos de reservas, y con eso empezamos a movilizar una dinámica que luce mucho más sustentable de lo que hoy pareciera ser el análisis de los analistas, que es con cero financiamiento y con este tipo de cambio y estos balances comerciales nos va a llevar mucho tiempo poder acumular y vamos a ir perdiendo reservas en el interín. Bueno, me da la impresión de que esa visión es una visión muy estática y que depende de muchos elementos. Primero la elección, después la reacción del gobierno y después el funcionamiento que se ha logrado en la economía. Vuelvo a resaltar el éxito de reducir el pass-through como una variable de flexibilidad que antes no teníamos y que eso imposible de ver en el pasado. Y eso es lo que rompe con esta idea de equilibrio de esquina, donde un tipo de cambio que se mueve inmediatamente refleja una nominalidad perdida. Eso no es así y no debiera ser así. Obviamente la historia argentina no nos ayuda al respecto. Muy bien. Y para terminar, si quieren, y después vamos a las preguntas, repetirles que no olvidemos la elección de México, donde habíamos visto
que en el momento del tequila el tipo de cambio era muy apreciado y por eso hubo que devaluarlo, pero que 5 o 6 años más tarde el tipo de cambio mexicano volvió a ese nivel. ¿Por qué? Porque había reformas que se estaban haciendo que no se valoraban plenamente en ese momento, en gran parte todo lo asociado al, al, al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y llegamos a una situación que a años vista parecía impensable en el momento de la crisis. En Argentina algo de eso está pasando. Nuestro tipo de cambio está bastante mejor que lo que hemos tenido en experiencias pasadas. Nuestra flexibilidad cambiaria, dado la contención del pass-through, es muchísimo mejor, obviamente explicado por lo que pasa en lo fiscal. Entonces, hay espacio de maniobra, para nada está todo perdido. Obviamente, dependemos de una elección que mínimamente le tiene que dar al gobierno la capacidad para mantener su poder de veto, porque si no, me parece que la amenaza del Congreso puede ser bastante desestabilizadora, conociendo los políticos de nuestro país, ¿no? Muy bien. Y sí, para terminar, acá le dejo algo de curvas, más que nada para pensar en lo que hoy se está pagando por el riesgo pesos. Cuando uno mira un rendimiento de bonos en SER arriba del 15% en 3 años, sinceramente tiene la natural impresión de que eso cubre mayormente cualquier inestabilidad cambiaria que podemos sufrir. Obviamente, nada es garantizado, pero cuando uno mira un tipo de cambio real 15% más apreciado que el actual, es un gran tipo de cambio y esta curva de SER está cubriendo por eso. Es decir, tenemos herramientas para enfrentar la situación actual, en parte porque la situación actual tiene una dinámica estabilizadora que antes no teníamos. Obviamente, para el que mira en el corto plazo, hay movimientos que uno preferiría obtener inmediatamente, y la comparación a 3 años tal vez luzca ridícula para un trader, pero desde el punto de vista de análisis económico me parece que es valioso tener en cuenta que hoy tenemos herramientas como para hacerle frente a una situación que parece bastante inestable y que no necesariamente es así, y que entonces una elección razonable en octubre de repente empieza a acomodar los tantos de todos estos elementos y nos permite ver que hay una exageración en los temores actuales. Bueno, espero no equivocarme y muchas gracias a todos. Con esto abrimos a las preguntas. Esperen que algo que me obligaba, me voy a hacer para que me vean mejor es parar el sharing. Ahí va. Perfecto. Lo único, no sé si me están viendo, pero bueno, sí, espero que sí. Muy bien. A ver, uy, hay muchas preguntas. Déjenme tomar agua. ¿Qué pasará con el dólar y las bandas luego de las elecciones? Gran pregunta. Va a ser contingente a lo que pase con las elecciones. Si las elecciones son eh, relativamente razonables, no sé dónde va a estar el tipo de cambio, pero me imagino que es un tipo de cambio que puede estar tranquilamente dentro de las bandas. Y si es así, el gobierno puede empezar con una propuesta de compra de reservas de las magnitudes que yo hablé para, para mejorar su posición de reserva sin necesariamente eh, amenazar la consistencia de la banda y dejar de comprar cuando hay algún shock que le exija vender. Obviamente no es la situación ideal, va a depender muy bien de dónde termine el tipo de cambio postelectoral y eso depende fundamentalmente de lo que pase con la elección, ¿no? El impacto los leo para que acelerar los tiempos, ¿no? El impacto de la cuenta corriente cambiara no tiene más que ver con la liquidación del agro en mayo-junio. No, yo creo que hubo algo ahí, pero ya empezamos a ver un impacto más generalizado. Fíjense
bueno, ahora no quiero volver al gráfico, pero cuando uno compara con el mayo-julio del año pasado, la situación es mucho mejor hoy que el mayo-julio pasado. Así que me parece que hay un elemento de dinámica estabilizadora muy importante ahí que no teníamos antes. Los próximos meses lo dirán. ¿Qué les sugeriría al gobierno en términos de política cambiaria? No estoy ahí, estuve y sufrí, así que no me hagan sugerir nada. Yo creo que el gobierno entiende perfectamente cuáles son las opciones y que tiene que decidir con las restricciones políticas que tiene hoy. Así que imagino que la elección también le va a dar una idea de cuánto necesitan modificar o no la política cambiaria de turno. Lo que yo sí enfatizaría hoy es que hay que cambiar la política monetaria. La política monetaria tiene que empezar a ser, si quieren, de agregados, pero de agregado más inteligente, donde haya un espacio para la monetización, no haya un espacio para la monetización exagerada, pero que al mismo tiempo le dé espacio a la economía para poder crecer naturalmente. Y eso es algo que hoy en el esquema actual no queda muy claro y me parece que el gobierno va a tener que trabajar en eso. Si la desaceleración del empleo se profundiza, ¿crees que la Fed podría acelerar el ritmo de bajas de la tasa más allá de lo proyectado? Sí, sin duda. Powell mencionó que el incumplimiento en créditos está aumentando. ¿Cómo ves el impacto del recorte en el sector inmobiliario? Bueno, a ver, a la pregunta primera, sí, sin duda. De vuelta, tiene que haber otra evidencia, no solo la del mercado cambiario, porque yo he tratado de demostrar que hay otras dimensiones en la economía que no necesariamente están anticipando el debacle laboral, ni mucho menos. Hasta se puede asociar tranquilamente con el efecto sobre la oferta que tiene la tensión migratoria. Así que depende de muchas otras cosas, pero obviamente lo laboral es importante. Y la parte del sector inmobiliario, yo creo que ahí tenemos todavía un largo trecho, porque ese sector se mueve por tasas largas, es un sector que hoy tiene una situación de stock importante, que tiene evaluaciones relativamente altas. No veo realmente una mejora rápida en el sector inmobiliario. Se empiezan a ver opciones o alternativas que ofrecen el sector para que el Fed intervenga más sobre mortgage que sobre treasuries. No creo que eso suceda. Es una posibilidad en un ambiente donde el ejecutivo cada vez participa más de las decisiones monetarias, todo es posible y eso no necesariamente es bueno, pero me da la impresión de que las tendencias económicas hoy no ayudan a ese sector inmobiliario. A ver, ¿qué otra recomendación de política monetaria o de actividad propondría? Bueno, ya lo mencioné el tema monetario. Gustavo, ¿es consistente el actual sendero de tasas que el BCRA marca? Difícil saberlo, pero me da la impresión que tiene más sentido lo que tenemos hoy de lo que teníamos hace un mes. Y ese es un sendero que hay que ir buscando. Eh, con lo que, y también depende de las condiciones que encontremos a partir de noviembre. Pero me da la impresión de que hoy hay que tener tasas reales positivas sin duda, porque estamos ante una tensión sobre la estabilidad y eso hay que contenerlo. Me parece que no hay que tener tasas extremadamente altas porque el daño es peor que el beneficio. ¿Y qué pasa si en octubre le va mal al gobierno? Bueno, hay que definir mal. Yo considero que el límite está en el poder de veto. Y sinceramente yo creo que ahí, haciendo los números, veo muy difícil que el gobierno pierda ese poder de veto y más contemplando que hay oposición que es estabilizadora, que hay oposición que es responsable, no es solamente el gobierno. Hoy miraba yo la lista de diputados que votaron en contra o que modificaron
su voto con respecto a al rechazo del veto, y de 180 hay 30 que modificaron su voto y que claramente son 30 que están más para sumarse a la estabilidad política que lo contrario, con lo que me da la impresión de que no hay un escenario político de crisis política. Obviamente puede ser malo para el gobierno, pero no me da la sensación de que hoy estén dadas las condiciones para pensar que el gobierno no va a poder mantener cierta capacidad de control. Eso tal vez soy soy economista, no político, así que tómenlo con pinzas, pero esa es mi percepción. A ver, ¿ves protección a futuro con los Boncap Tamar? ¿Venderías dólares? Y, gran pregunta. Eso tiene otro precio. A ver, eso depende de cada uno. Sinceramente, depende cómo uno vea este combo de situación política, esté convencido o no de las dinámicas favorables que yo menciono. Eh, Creo que lo natural para la gente es protegerse. Ahora, hoy no queda claro que comprar dólares sea lo mejor, pero sinceramente es muy difícil decirlo en las circunstancias actuales. Depende de la visión de cada uno y me parece que hoy tenemos herramientas para decidir una u otra cosa. Hay una cuestión que se subestimó en la elección de la provincia, que es la caída de la actividad. Suponiendo una elección razonable en octubre, ¿cuáles serían, en tu opinión, las medidas a tomar en ese sentido? No, sin duda, yo creo que está subestimado el impacto electoral de la actividad. Eh, por suerte, el gobierno ha empezado a corregir en parte eso con cierta estabilidad monetaria. De vuelta, tasas son todavía un poco más altas, pero mucho menos que antes. Tal vez falta que fluya el crédito como fluía antes, aunque sea a costos más altos, y es donde tal vez hoy tendría que poner énfasis el gobierno, algo que no es costoso fiscalmente, que no necesariamente le ocasione mayor presión cambiario y que probablemente le incorpore cierto aceite en la maquinaria económica que minimice la potencial recesión que causa toda esta incertidumbre, ¿no? ¿Te imaginas que el mercado va a estar testeando diariamente el techo de la banda hasta las elecciones? Fácil, sí. Eh, a menos que haya iniciativas en el medio que sean bienvenidas, ¿no? ¿Puede haber una ayuda externa? No sé, pero si la hay, obviamente cambia la ecuación. Em, Puede haber alguna modificación en el gobierno que tenga una muy buena lectura política, puede ser, me parece limitado hoy, pero bueno, hay un montón de elementos, pero hoy en el status quo me parece que el gobierno está para vender y ahí la cuestión es tratar de minimizar esa venta, sin duda, y ahí yo tengo mis opiniones, no necesariamente son las que comparte el resto de la profesión, pero bueno, el gobierno las entiende y tiene la capacidad para decidir si eso es lo que prefiere o no. Es una cuestión de trade-off esto, políticos, económicos, que solo el que está ahí puede decidir, no hay nadie en el exterior puede recomendar con honestidad intelectual realmente. A ver, por tu experiencia, ¿qué necesita hacer el gobierno ahora? ¿Incorporar a alguien de fuste en el gabinete para cambiar expectativas? Yo creo que tiene que dar señales de que está cambiando, de que están anotando lo que parece que no funciona. Tampoco dar señales de un cambio de carácter pleno, porque todavía existe una gran parte de la población que lo sigue apoyando, pero que en el margen de señales de que se está acomodando para salir hacia adelante después de las elecciones más que otra cosa. No quiero ser opaco en mi respuesta, pero no, no me pidas más detalle que eso. ¿Es el momento de agregar bonos en la cartera? Buena pregunta. Eh, de vuelta, depende de cada uno. Yo soy de los que piensan que los ahorros hay que tenerlos en lugares relativamente seguros y solo una parte ser
el elemento de especulación para hacer grandes diferencias. Argentina es ese elemento de especulación. Cada uno sabe cuánto tiene en la Argentina y cuánto no para valorarlo. Que puede ser un elemento de especulación en el margen de una cartera conservadora, sí, puede serlo. ¿Qué puede impulsar la confianza en los mercados? Mm, Indicios de que hay un mercado que financia la Argentina. Y creo que eso se va a empezar a abrir cuando el gobierno logre comprar reservas y me puede dar la impresión de que eso también puede estar ayudado por lo que mencionaba en términos de las cuentas externas. Es decir, son todos movimientos marginales que solo confirman que esa dinámica de estabilizadora existe, ¿no? Una inflación que no se dispara a pesar de un tipo de cambio que se movió bastante, sin duda es una gran noticia que hoy está subestimada. Es decir, son pequeñas cosas que en este momento pareciera que el mercado no las está viendo, pero que con suerte, contención en las próximas semanas permite que eso se capitalice mejor. Muy bien, no quiero retenerlos, son 11. A ver, un par más y los dejo. Si se puede suponer que la tasa de caución fluctúa igual que la T-Max, ¿ves valor en tomar caución y comprar? Esa es una posibilidad. Me parece que eso es algo que hay que evaluarlo, me parece muy lógico. Perspectiva de crecimiento económico, y este año va a ser 4% con suerte, y el año que viene depende un poco de lo que suceda en las elecciones. Yo creo que se puede pensar en un crecimiento de 3%, probablemente no más porque tenemos que acumular reservas, este, y eso ayuda, y el crecimiento no ayuda a eso, a menos que venga financiamiento. Si hay financiamiento, el crecimiento es infinito, no infinito, pero claramente puede ser muchísimo mayor. Muy bien. ¿Ves posibilidad de un salvataje del Tesoro americano? La verdad es que esas cosas son siempre muy difíciles. Creo que hay una posibilidad si Argentina está dispuesta a dolarizar. No sé si es la mejor opción. eh, no creo que sea la mejor opción, pero puede ser una opción para el gobierno en una situación difícil. Estados Unidos hoy, para tener una ayuda bilateral, necesita algo a cambio más notable, y mi experiencia me indica que lo único que es notable para ellos es la posibilidad de la dolarización. Bueno, creo que si sigo los canso a todos. Discúlpenme, en todo caso, trato de responder las que faltó bilateralmente. Si quieren, encantados, mándenme un mensaje y lo seguimos. Pero no quisiera retener a la gente más de lo que habíamos planeado. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por participar, por la paciencia, y crucemos los dedos, prendamos velas y con suerte la tensión va a bajar para nuestra próxima reunión. Gracias y buenos días.